Muy buenos días y bienvenidos a todos. El día de hoy traigo para ustedes lo que se podría llamar un chisme santo, un caso de la vida real, algo de verdad muy reciente, eh, un testimonio para ponerlo en términos más evangélicos, pero sobre todo algo que yo le doy gracias a Dios porque estamos en una relación viva y el Evangelio está vivo. La palabra de Dios no solamente está viva, sino que está vigente. A veces nos podemos confundir cuando leemos en la escritura términos o conceptos que pudieran parecer antiguos y por ende creemos que todo lo que viene escrito pues es de otros tiempos, ¿no? Que quizás no tiene una aplicación vigente y de verdad bendito Dios porque uno va experimentando y atravesando situaciones que te llevan a confirmar, a constatar y a declarar que aún lo que está escrito en el Antiguo Testamento, que fue hace cientos, miles de años, literalmente puede ser la respuesta a algo que estás tú viviendo hoy en pleno 2026. Nuevamente bienvenidos y el tema de hoy es oidores o hacedores. Así decidí titularlo. Y quiero empezar diciéndoles que este tema el Señor me lo dio el viernes pasado. Es decir, recién estaba yo saliendo de esta enseñanza que compartía el jueves, que se tituló Mi rostro y que no voy a hacer un recuento ahorita, pero sí voy a tomar un poquito de la semana pasada. Y justo el viernes por la mañana, el señor así, pum, 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 me dio como los puntos principales de lo que sería la enseñanza de hoy. Y recuerdo que entra Emanuel, esto te estoy hablando de que saliendo de mi tiempo de oración del viernes, le digo a Emanuel, ¿tienes tema para el viernes, para el jueves próximo? Y me dice, sí, el señor me ha estado hablando. Le digo, ¿me das chance de entrar yo primero? O sea, me brinqué la fila, le pedí que me diera la oportunidad y bueno, digamos que esta no es la segunda parte de la enseñanza anterior, sino, pues sí, de alguna manera está conectado o de muchas maneras está ligado, pero creo que es como bueno, no sé, ahorita ya ustedes le dirán cómo lo ven ustedes, ¿verdad? Empiezo platicándoles un caso de la vida real, algo que literalmente ocurrió recientemente. Y bueno, por respeto a los involucrados en esta situación, que quiero aclarar que esta anécdota, este testimonio, tiene que ver con el Espíritu Santo y con una servidora. Es mi proceso, es mi camino, pero a veces hay terceros involucrados en la escena que, insisto, son personajes o son instrumentos de parte de Dios que muchas veces sentimos como que esto es del diablo, pero al final, si nosotros vamos a declarar que todo obra a bien, tenemos que creer en nuestro corazón que aún aquellos que pueden parecer de momento antagonistas, Dios los termina utilizando como instrumentos de bendición para nuestra vida. Bueno, voy directo al grano. Resulta y resalta que un líder de una línea hermana visita a una plaza donde yo tengo organización. Y evidentemente ustedes saben que desde el doctor Ricardo hacia abajo siempre fomentamos la cultura del trabajo en equipo, de la unidad, de la hermandad, que todos estamos contribuyendo para el crecimiento de los demás. Y realmente creo que ha sido una cultura que nos ha distinguido entre las naciones, nos ha distinguido aún dentro de la misma industria en la que estamos nosotros. Hay muchas personas digamos, mucha experiencia en la industria que cuando llegan a Inmunotech dicen, wow, de verdad esto yo no lo había visto, esto es algo diferente. Y gloria a Dios por esa cultura que verdaderamente es bíblica. O sea, es parte del llamado que Jesús hace sobre nosotros, incluso llega a establecerlo. Hay un pasaje donde dice que
Jesús les dice a sus discípulos, la gente conocerá que son mis seguidores en la medida que ustedes sepan mantener la unidad. Entonces, verdaderamente es parte de nuestro llamado. Sin embargo, resulta que dentro de esta estrategia o esta visita, yo noto que hace muy buena amistad este líder con personas de mi organización y de momento yo hasta ese punto lo veo todo muy bien, todo muy positivo, todo muy edificante. Y no sé cuántos estén familiarizados con una terminología propia del multinivel, que es el famoso crossline. Es decir, esta línea delgada, cuando podemos pasar de sumar, de aportar los unos a los otros, a estar ya en el riesgo o la tentación de hacer tan buena alianza que se cruza la línea y entonces termina provocando que unas personas se quieran cambiar de una línea a otra. Ese es el crossline. Cuando termina ya haciéndose este cambio que evidentemente no va de acuerdo a la ética, a nuestro reglamento, a las buenas prácticas. Sin embargo, es una línea, insisto, muy delgada. O sea, muchas veces se ha cruzado habiendo empezado como prácticas con buena intención. Entonces, cuando yo empiezo a ver esta cercanía, esta amistad, este vínculo, yo empiezo a sentir la necesidad de advertir desde la cabeza de esta organización que forma parte de mi equipo, como decir, oigan, nada más tengan cuidado, ¿no? No vayan como a cruzar esa línea donde ya pueden exponerse a prácticas incorrectas. Y lo traía esto rondando por mi mente, pero todavía como queriendo no alarmarme donde no había un problema. Sin embargo, hubo para mí como un foco, una red flag, como decimos, donde yo dije, creo que es tiempo de hablar, sin ser alarmistas, simplemente como a manera de vacuna, como tengan cuidado, ¿no? De tal manera que hago una llamada. Esto les estoy diciendo, les estoy hablando de que fue un miércoles por la noche, tomo la decisión, jueves en la mañana, si no me equivoco, es cuando hago esta llamada con mi líder. Y dentro de esta llamada, yo queriendo cuidar mucho la imagen de este líder, de quien yo todavía hasta ese momento estoy creyendo que no hay mala intención. Y en esta llamada le digo, mira, yo estoy viendo esto y esto y esto. Creo que es importante advertir y animar a estas personas que guarden una sana distancia, que no se involucren de más porque puede llegar esto a escalar a un punto donde termine en conflicto. Y entonces estoy en esta llamada y me dice, ¿sabes que ahorita que me lo comentas, Azul, hay algo que me llama la atención porque me habló esta persona a mí y se me hizo raro que me hiciera una llamada, pero dentro de esta llamada me hace el comentario de que le han estado llegando comentarios o quejas de personas de tu organización, o sea, de tu organización Azul, quejándose de que están siendo descuidados por parte de Emanuel y tuya y que pues está bien que ustedes promuevan y hablen de Dios, pero que a lo mejor en esta intención de hablar de Dios han dejado de hablar del negocio y pues que son personas que que se sienten descuidadas, que se sienten abandonadas. Y de momento, permíteme decirte, que podemos seguir a Cristo, amar a Cristo y querer caminar de la forma que caminó Cristo, pero la carne se asoma. Y lo primero que experimentó mi estómago fue como de, canijo. Y me dice, y cuando yo escucho estas cosas, le digo, oye, me parece muy delicado lo que estás comentando. ¿Me permites poner en la línea a Emanuel o a Azul para que escuchen esto que está pasando? No, 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 por favor, es más, ni les digas que te dije.
Y entonces ahí entra como esta lucha, este conflicto interno de yo quiero pensar lo mejor de las personas, pero hay como que está pidiendo que piense mal, ¿no? O sea, se están presentando demasiados elementos. Sin embargo, es donde tú tienes que frenar tu carne y decir, tranquilo, tranquila, Azul, acuérdate que eres cristiana. Y entonces intenté, hice mi mejor esfuerzo por no engancharme y le dije, bueno, te propongo lo siguiente, vamos haciendo un Zoom con las personas de tu red, las cabezas que están en esa plaza para hablar con ellos. Y sin que entren en alarma, solamente como decirles, oigan, tengan cuidado. Me dice, sí, 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 me parece muy bien. Hoy mismo los convoco, para ver si nos reunimos por vía Zoom, ¿no? Bueno, me voy hacia la tarde, donde estamos sentados aquí en esta conversación, donde les hablo y te estoy hablando de que para empezar, ahora sí que abrí con una introducción queriendo como salvaguardar la imagen de este líder, porque hasta ese momento sigo estando en la duda si hay mala intención, o sea, si es desde la inocencia o si verdaderamente hay una intención más allá de lo que se ve a simple vista. Entonces, cuando estoy en este Zoom, con mi líder y con sus tres cabezas, pues simplemente están así como, ay, Azul, pues está bien. Al final, obviamente, de que yo les suelto la bomba, les digo, quiero escucharlos, cómo se sienten, qué piensan. Y bueno, a la conclusión que llegan estas tres personas es, está bien, Azul. Tú tienes más experiencia que nosotros no queremos caer o incurrir en alguna situación que pueda llevar a un conflicto y gracias y está bien. Una de esas tres personas dice, pues yo estoy en shock y fue todo lo que dijo. En la noche, Emanuel hace un Zoom donde convoca a la organización, estamos hablando de los días de cierre, entonces, pues está convocada toda la organización, termina ese Zoom, yo estaba con las niñas en la rutina ya de darles de cenar, irnos a dormir, de acostarlas, y cuando sale Emanuel del Zoom, evidentemente para este momento tú te podrás imaginar que mi cabeza todo el día ha estado como dándole vueltas a esta situación, como luchando entre lo que mi cabeza piensa, y lo que sé que mi espíritu debe de mantenerse sosiego, debe aquietarse el alma, no debe entrar en el impulso, pero también estratégicamente debo cuidar a mi gente. O sea, hay como una lucha de pensamientos, de deseos. Y entonces sale Emanuel del Zoom y me dice, amor, ¿dónde está fulana persona? Una de las personas que estuvieron en este Zoom, la que dijo, estoy en shock. Y le dije, no, pues no sé por qué. Y me dice, porque me parece que viajó a la ciudad donde vive este líder y puede que esté con esta persona. Y le dije, ¿por qué dices eso? Y mira, como película o como telenovela, si gustas tú, dice, porque cuando estábamos en el Zoom, está el cuadrito de esta persona y se conectó también el líder, el innombrable, ¿no? Y dice, y cuando despido el Zoom, abro los micrófonos y yo veo que se prende, o sea, tú sabes, cuando está hablando una persona, se prende un recuadro alrededor de su ventana. Dice, y en ese recuadro yo escucho la voz de la otra persona. No sé si me estoy dando a entender. O sea, como que sin estar en el cuadro de la persona que forma parte de mi equipo, se escucha su voz en el cuadro de la otra persona. Entonces hace la conclusión, Emanuel, de que están en el mismo lugar. Y te estoy hablando de la noche, cuando yo ya estoy a punto de irme a dormir. Y en ese momento es de, ¡ah! Y se viene una serie de pensamientos, entre ellos de, pues capaz que estuvo ahí escuchando el Zoom que tuve con mi equipo, donde les estoy, hablando de la situación que creo estar viendo.
Y en ese momento yo me sentí tan agradecida de haber crecido con una mujer que dentro de sus muchas enseñanzas que me ha dado a lo largo de la vida, una que tengo muy presente es no tengas conversaciones que no puedas sostener delante de la persona de la que se está hablando. Y en ese momento yo hago así como que un breve recuento de todo lo que hablé en ese Zoom y digo, pues gracias a Dios es algo que yo podría repetirle a esta persona. O sea, como quien dice, si escuchó, si estuvo ahí presente, no hay nada que yo haya dicho que no lo podría yo decir delante de la persona, ¿no? Pero quieras que no, sí te empieza a dar vueltas la cabeza y me dice Emanuel como que anticipándose a lo que iba a empezar yo a pensar, amor, pero ¿sabes qué? Tranquila, no dejes que la cabeza te traicione y que no te vaya a robar el sueño. Y yo hasta volteé así como muy ofendida. Ay, robar el sueño. Ay, por favor, claro que no. Vámonos ya a dormir, no andes diciendo cosas como esas. Pues nos vamos a dormir y ¿qué creen que pasó? A las 3 de la mañana se abren mis ojitos y mi cerebro está dando vueltas. Literalmente me terminó robando el sueño, la situación. Y entonces estoy yo ahí acostada queriendo conciliar el sueño, pero yo sé que a todos nos ha pasado cuando estás en medio de una situación que dices, no quiero pensar en eso, y no puedes pensar en otra cosa más que en eso. Y entonces estaba en mi cabeza, ¿querrá desprestigiarnos esta persona? ¿Será una estrategia para seducir a mi equipo y como atraerlo hacia con él? Eh, y entonces en este hilo de pensamientos brinqué de cuestionar las motivaciones de esta persona a sentir como traición por parte de quien estuvo de mi organización y que estaba con esta persona. Y entonces empiezo a preguntarme, ¿por qué no me mandó un mensaje? O sea, si no, digamos, vamos a pensar, se conectó al Zoom pensando que era para otra razón, porque dicho sea de paso, cuando convocamos al Zoom no dijimos el motivo hasta que estábamos ahí. Entonces yo dije, pues capaz que lo agarramos en curva y por ahí andaba esta persona y pues ya no supo qué decir y se quedó paralizado, pero ¿por qué después no me mandó un mensaje? ¿Por qué no me dijo, oye, Azul, la verdad es que yo estoy aquí o sea, yo viajé y yo no lo tomaría mal, yo no lo vería mal, o sea, desde la inocencia de no saber o de no haber tenido el contexto de esta advertencia, ¿no? De este llamado a tener cuidado. ¿Y por qué no me habló? ¿Estará pensando que quizás es mejor empezar a trabajar y hacer estrategia con esta otra persona? Y entonces pasé de eso a decir, bueno, a ver, Azul, no seas soberbia. Quizás sí están presentando estas quejas a oídos de terceros. Y si sí estamos descuidando a la gente por estar enfocándonos mucho en las cosas de Dios, por querer estar como direccionando a las personas hacia los caminos de Dios, y entonces termino aterrizando en la pregunta, ¿estaremos siendo fanáticos? ¿Estaremos haciendo mal? ¿Nos estaremos equivocando? Y mira, tú sabes que la cabeza cuando le sueltan la rienda se puede ir a unas profundidades y a unas oscuridades que no tienen fin. Es como quien dice un hoyo negro. Y es en ese momento cuando yo estoy ya hasta cuestionando mi relación con Dios que digo, Azul, ya, párale. ¿Sabes qué? Mejor, si no puedes parar a la cabeza, oblígala a concentrarse en otra cosa. Y entonces prendo mi celular, yo estoy haciendo un devocional de 40 días, un devocional que es dirigido por un escritor que nos gusta mucho, a Emanuel y a mí, y abro en lo que correspondía a la lectura de ese día. Y en el siempre al principio del devocional trae un pasaje y a partir de ese basa la enseñanza de ese día. Y con esto voy a comenzar. El pasaje con el que me encuentro, y ahí es donde yo digo, tenemos un Dios vivo que atiende puntualmente a lo que estás necesitando en ese momento. Yo estoy para este momento cuestionando si no estaremos equivocándonos, si el estar enfocados tanto en Dios no estará siendo algo extremo, algo innecesariamente de más, o no sé cómo decirlo.
y de repente llega Dios con nada menos y nada más que Segunda de Reyes 19:30 y te lo voy a leer en la versión que viene en ese devocional que es Palabra de Dios para Todos. Dice, los sobrevivientes de la tribu de Judá echarán raíces abajo y darán fruto arriba. Y no sé para cuántos este pasaje por sí solo ya explica la respuesta que Dios da a mi pregunta, ¿estaremos haciendo mal? ¿Estaremos haciendo lo que no corresponde hacer o quizás de más? Porque lo que yo alcanzo a entender de este primer pasaje es que Dios dice, cuando tú echas raíces hacia abajo, o sea, cuando profundizas en Dios, tú das frutos arriba. ¿Y qué sería dar frutos arriba? Tener resultados en el negocio. Entonces yo sentí como un literal, Azul, para tu tren, van por buen camino. No dejes que estos pensamientos tuyos vengan a corromper las convicciones que yo he puesto en sus corazones. Y literalmente bastó con ese primer pasaje para que las lágrimas empezaran a rodar por mis mejillas y yo sentir como que en medio de esta cabeza que a veces me traiciona, llega Dios y empieza a enderezar no solamente mi pensamiento, sino mi sentimiento, mis emociones. Y sigo leyendo ese devocional de ese primer día, de ese día, perdón, y sabes que en ese devocional hace alusión al pasaje del que yo te hablé en la semana pasada, el de si mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual lleva mi nombre, y lo desglosa de una manera que independientemente de la enseñanza que es muy buena, para mí, o sea, para alguien que no lo entiende así, diría, ay, mira, qué casualidad, ¿no? Que justo de lo que yo ayer estaba hablando, hoy se viene a hablar en este devocional. Pero para mí, todo eran diosidencias. Era Dios conectando los hilos para traerme certeza de que vamos por el camino correcto, que esa no era la parte a cuestionar o en todo caso a trabajar. Entonces, para este momento, yo dije, párate Azul, no importa la hora que sea, y métete a orar, porque tú necesitas entrar en la presencia de Dios. Y voy bajando las escaleras, agarro el celular y le mando un mensaje a mi líder y le digo, ¿tú sabías que fulana persona está en fulana ciudad con el innombrable? Y entonces lo mando y digo, Azul, ¿qué haces? O sea, tienes que meterte primero en la presencia de Dios antes que querer resolver, que querer en tus fuerzas o en tu estrategia tomar acción sobre lo que tus ojos están viendo. Bueno, suelto el celular, lo pongo en no molestar y me meto a mi lugar, a mi aposento alto, a mi lugar, ahora sí que, como dice la película, mi cuarto de guerra, el lugar de encuentro, a donde yo sé que todas las mañanas, no importa qué tan espiritual he venido andando en los días anteriores, tengo que entrar para ser recalibrada, porque eso es algo que tenemos que entender de nuestra condición humana. No importa qué tan avanzado estés en los caminos de Dios o qué tan conectado te sientas con Dios, vendrán situaciones que te van a desestabilizar, que te van a desacomodar, que quizás vas a sentir como que yo venía ya progresando tanto y de repente ocurrió algo que me sacó de mis casillas y me mandó de regreso a kindergarten. Y está bien, de eso se trata el camino con Cristo, no es perfección, no es de si ya empezaste, hay de ti que retrocedas. Tú tienes a un Jesús que una y otra vez va y restaura a los que ya había llamado y regresaron a los caminos antiguos. El punto aquí no es tropezar o no devolverse, sino saber regresar inmediatamente al camino y sobre todo a la presencia de Dios. De tal manera que entro a mi cuarto de oración y lo primero que viene a mi mente es el título de la enseñanza, o más bien es la conclusión de la enseñanza pasada, cuando termino diciendo, el tema se llamaba o se titulaba Mi rostro, y termino diciendo, quien pretenda conocer el rostro de Dios tendrá que experimentar muerte. Y en ese momento, con toda mi carne, mis tripas torcidas, dije, esto es la muerte, Azul. Estás predicando de una muerte, pero tú no quieres pasar por la cruz.
Tú no quieres experimentar este padecimiento de muerte cuando tú dices, yo voy a salir y voy a reclamar y voy a defender y voy a exponer y voy a exhibir a esa persona que anda murmurando a mis espaldas. O sea, todos estos pensamientos que empezaban a atravesar por mi cabeza, llego a la presencia y el Espíritu Santo me dice, ¿confrontas o mueres? Y sabes que aquí las filosofías de este mundo te dicen, pon límites. Porque si están pasando por, o sea, si están transgrediendo tu persona, lo correcto es poner límites. Y ojo, hay sus espacios donde efectivamente necesitamos poner límites, pero la cosa es que corremos a poner límites antes de entrar en la presencia de Dios y los límites por sí solos no sanan, no restauran, no te devuelven la paz, no te quitan la carga o la opresión emocional. Eso solamente Jesús. Y si tú eres alguien que practica el poner límites sin la presencia de Dios, vas a estar limitado, esa es la palabra. No es que vayas a poner límites, sino que vas a vivir en limitación. Paradójicamente, quien pone límites sin la dirección, la instrucción y la presencia del Espíritu Santo, termina en cautividad. ¿Has escuchado esas mujeres que después de un divorcio o esos hombres que después de un divorcio buscan guardar su corazón y terminan endureciéndose y entonces ya no son capaces de entregarse en una relación de amor por causa de esos límites que cree que los pone para protección, pero en realidad terminan siendo para cautividad y su corazón se amarga? Entonces, cuando decimos pon límites, asegurémonos que sean límites que Dios nos mandó a poner y no protecciones que nuestra propia carne quiere levantar para no ser lastimados, porque la sanidad no viene de ya no ser heridos, la sanidad viene de la propia presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. ¿Cuál es otra de las características del Espíritu Santo sino sanador? El Espíritu Santo es quien viene y sana lo que tu corazón ha sido lastimado. De tal manera que yo estoy aquí postrada en mi tiempo de oración como niña chiquita. Yo en mi tiempo de oración me permito, me doy la oportunidad y la libertad de ser la más inmadura de todas las cristianas. O sea, en otras palabras, literalmente llegué y dije, me están haciendo sentir mal. Me están queriendo oprimir y necesito que vayas y te los sanguacies. O sea, están obrando mal contra mí. Yo no quiero rebajarme, pero o sales tú, como llega a veces Siena, a acusar a Serena y lo que espera es que vaya y me la suene a Serena. O sea, que ponga orden, ¿no? Así se vale llegar, ¿eh? Con Dios, ojo, con Dios. Y entonces estoy yo aquí en esta postura como de una niña que llega con su papá a acusar al que la está molestando en el jardín de niños y yo empiezo a experimentar un quebranto que viene de Dios, una restauración que viene de Dios. Yo traigo en mi cabeza, te voy a decir, yo en mi cabeza vengo maquinando diálogos en los que voy a hablar con esa persona y lo primero que le voy a decir es, ¿y tú crees que de ti no se habla? ¿Tú crees que de ti no hay quejas? Y para mis adentros, para mi carne, yo decía, y es más, conociendo a esta persona, yo no le voy a robar el sueño una noche, yo le voy a robar la paz. Porque va a empezar de verdad a decir, "¡Ah! Están hablando mal de mí". Porque claro, si quiere venir a congraciarse con mi gente y ser superhéroe delante de mi organización, ¿cuánta carencia podrá traer emocionalmente que necesita hasta el aplauso de terceros en vez de enfocarse en trabajar con la gente que debería estar trabajando? Sin duda es alguien que está buscando la aprobación de los demás, que está buscando el amor de los demás. Y entonces estoy yo en este hilo de pensamientos y de maquinaciones perversas, porque la realidad de las cosas es que podríamos decir, es legítimo tu molestia y tus ganas de regresársela, ¿no? Pero al final del día es una operación satánica, porque la venganza, según el hombre, es retribuir el daño que hemos recibido. Pero la venganza, según Dios, es hacer justicia. La justicia de Dios es muy distinta.
luce muy distinta y da frutos muy distintos a los que a veces humanamente quisiéramos producir por causa de algo que hemos recibido. De tal manera que estoy yo en este lugar de encuentro, luchando con mis pensamientos, pero al mismo tiempo recibiendo de parte de Dios un alimento que transformaba el enojo o sea, digamos que al enojo le empieza a quitar las capas y expone la tristeza y de repente me es revelado delante de mí esta parte de Azul. A ti te está doliendo la idea de ser criticada, de ser señalada, de ser desprestigiada o desacreditada. Y de momento veo la imagen de Jesús. ¿Qué pasó con Jesús si no todo eso? No fue criticado, señalado, juzgado, acusado, condenado y clavado en una cruz. Y entonces empiezo a entender o empiezo a recordar más bien que caminar con Dios no debería de ser con el propósito de nunca ser señalado. Y que cuando la palabra dice morir a nosotros, no es que no experimentemos esta clase de situaciones, sino que literalmente cuando algo está muerto, ya no tiene vida. De tal manera que si la crítica o el señalamiento me cala, ¿qué significa? Que mi carne en ese sentido sigue viva. Yo puedo ir y hacer una labor de confrontación donde de manera sensata lo que yo quiero es resolver. Lo que yo quiero es poner orden, porque lo que está haciendo esta persona es incorrecto y tenemos que ponerle un límite, un estate quieto. Pero ahí estaría muriendo mi carne el momento en el que yo tomo el teléfono y me doy por enterada de esta situación, ya hay una satisfacción que experimenta mi carne, porque dice, ándele, de mí no vas a estar hablando. Y entonces, si tú quieres de una manera cordial, podemos resolver. Pero ahí entonces ya no hubo muerte de mi carne. Hubo en todo caso una satisfacción de poner orden, ¿no? De hacer de alguna manera justicia o por lo menos pintar la raya, como decimos, poner límites. Pero ¿dónde ocurre realmente la muerte? Cuando tú sabes de algo, lo aceptas, lo asumes y en Cristo encuentras la sanidad y la libertad. Sabes que de pronto el Espíritu Santo empieza a transformar este deseo de regresar, eso que yo experimenté, hacérselo sentir también a la persona, a llegar a esta pregunta. Yo tengo un consolador que viene y transforma mi molestia y me deja en un estado de paz. ¿Lo tendrá esta persona? No sé. No puedo decir que no, porque sería como fariseo de mi parte, ¿no? No, es que esa persona no tiene una relación con Dios, porque en todo caso no estaría haciendo eso. Porque si juzgo con esa vara o con ese estándar la medida de si tiene o no una relación con Dios, también yo sería juzgada. Entonces Azul tampoco tiene una relación con Dios, porque ¿por qué está pensando en vengarse? ¿Por qué está pensando en regresarle el mal? ¿Sí me explico? El pensamiento es, ¿y qué tal que no lo tenga? Que no tenga un consolador. ¿Qué tal que esta persona esté viviendo en aflicción? Y paso de sentir molestia y no te lo cuento como, ay, es que Azul es la más ungida de Jehová. Te estoy hablando de mi proceso, al rojo vivo. Yo pasé a experimentar compasión por esta persona. Y no porque yo sea de un gran corazón, sino porque yo busqué a Dios y Dios plantó este sentir, enderezó y transformó la molestia en compasión, en misericordia. Y entonces viene a mi mente esta escena de la que les hablaba la semana pasada, cuando está Jesús en el templo predicando en Nazaret y cuando lee las escrituras, en la porción donde habla del día de la venganza del Señor, él omite esa parte, termina la lectura y no llega a ese punto. Y eso enardece
a los religiosos porque dicen, ¿por qué no hablaste de la venganza? Ellos desde una postura de víctimas, de nosotros necesitamos la venganza del Señor. Y Jesús les dice, no, lo que necesitamos es la misericordia y el perdón porque hemos pecado contra Dios. Y dije, wow, es que de verdad, aún en las áreas donde nos sentimos víctimas, donde sentimos que somos sujetos de injusticia, lo que necesitamos no es venganza, es misericordia y favor de Dios para nuestra situación emocional, porque los seres humanos vamos a seguir experimentando emociones y son parte de la experiencia humana. El problema no son las emociones o que las experimentes, el problema es que tus emociones te gobiernen a ti y a mí. Y yo estaba a punto de ser gobernada por la emoción y desde la emoción ejecutar una acción. ¿Y qué error hubiera sido? Porque posiblemente hubiera traído en ese momento una victoria humana, o sea, una victoria a la manera de Azul. Lo voy a poner en su lugar, lo voy a exhibir, lo voy a exponer y lo voy a hacer sentir mal por aquello que quiso hacer. Pero ¿habría habido verdaderamente una victoria? Porque quizás a partir de ese momento Azul cambia su perspectiva y empieza a andar con una desconfianza y con una, ¿sí me explico? O sea, como con la gente empezar a mandar más un mensaje de tengan cuidado, ¿eh? Porque nunca sabemos las intenciones de las personas, porque más vale ser desconfiado y abrazar estas filosofías de, si no quieres ser lastimado, mejor no confíes y ándate. Y no, eso no es lo que Dios quiere para mi vida y no es como yo quisiera construir mi negocio, ¿eh? Con temor y con reservas, no. Yo quiero vivir confiada en que Dios es quien tiene el control de mi negocio, que Él es mi abogado, que Él es el juez, que Él es quien ve lo que yo no veo y que es el único, según dice su palabra, que conoce las intenciones del corazón. Yo puedo ver una acción y evaluarla inmediatamente como bien intencionada o mal intencionada, pero solamente Dios sabe lo que hay en el corazón de todas las personas. No tendrá lógica, por ende, que si solo Él conoce las intenciones, las motivaciones del corazón, dejarle a Él el juicio y yo quitarme los juicios, andar más libre, andar más segura y confiada, no en las personas, sino en el Dios que me ha sostenido, que me ha perdonado y que sabe, conoce la fórmula perfecta para sanar mi corazón, para quitarme una opresión, una carga y para darme el resultado y el fruto que yo necesito y que yo merezco y punto, se acabó. Bueno, yo salgo de este tiempo de adoración y de oración, literalmente como que fui a la enfermería con un raspón, ya sabes, cuando andas que sientes que te quema la piel y acudes a este espacio donde con ternura, con amor, Dios te empieza a quitar la tierrita, te pone su bálsamo restaurador y entonces sales de verdad sintiéndote apapachada, restaurada, sanada. Y por si fuera poco, habiendo hecho esto el Señor, ustedes saben que yo adoro, es decir, canto alabanzas, oro, presento mis necesidades y leo la palabra de Dios. Como les decía, pudo haber sido suficiente lo que en el tiempo de adoración y oración hizo por mí el Señor, pero no conforme, abro yo la escritura y yo, como les he dicho, he estado leyendo, o sea, voy en orden en el Antiguo Testamento, voy como dice la canción de Rosana, sin pausas, pero sin prisas. Procuro leer un capítulo al día, pero hay capítulos que son muy, muy densos, me voy despacito, no traigo prisa. Y resulta que en la lectura que corresponde a ese día, que sin yo haberlo tratado de alinear, precede justamente el pasaje que yo me encontré en el devocional, que no está ligado a esto que yo estoy leyendo, al que yo leí y que me rescató en medio de mi hilo de pensamientos, estando yo acostada, que está en Segunda de Reyes. Pero mira, nada más, no me voy a ir por cuestiones de tiempo a toda la historia. Yo sí los animo, de verdad. Te encuentras, de verdad, yo creo que los Avengers se quedan cortos con las historias de acción que tú te encuentras en la Biblia, que son asombrosas, que te enseñan, te edifican, pero que además tú ves un Dios tan fiel, tan poderoso que te
lleva tu asombro de quién es Él, de lo que Él es, de lo que puede hacer y de cuánto ama a otro nivel. Pero lo que me llama la atención de momento en cuanto abro la página, sí te lo quiero compartir, porque es algo que al final del día creo que rectificó este llamado que Dios estaba haciendo para mí en esta situación. Segunda de Reyes 18, esto es del capítulo 1 al 8. Te recomiendo que leas todo el capítulo 18 y 19 porque la historia está buena lo que le sigue. Pero dice, en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Escucha esto, versículo 3. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazo la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Neustán. Escucha esto. En Jehová, Dios de Israel, puso su esperanza. A mí esa línea me conmovió y me empezó a sacar las lágrimas porque justo era lo que yo estaba sintiendo en ese momento. El llamado de parte de Dios era como, pon tu confianza en mí, Azul, suéltame, entrégame tus situaciones. Y entonces dice, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y esa es una buena meta, ¿eh? A veces, así como nos proponemos, este año quiero llegar al diamante, quiero alcanzar tal o cual objetivo, este sería un buen objetivo para este año o para esta vida, realmente. Versículo 6 dice, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová, escucha la recompensa, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía, prosperaba. Uy, esa palabra nos encanta, no nomás a los evangélicos, sino a los inmunocalianos. Queremos prosperar en todo lo que hacemos. Pues ahí está la receta. Pongamos nuestra esperanza en Dios y no nos apartemos de él. Finalmente dice, él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres de las atalayas hasta la ciudad fortificada. Te voy a resumir la historia. O sea, en este primer pasaje nos está diciendo, Ezequías tenía algo distinto porque él ponía su confianza en Dios. Él caminaba conforme a la voluntad y los mandamientos de Dios. Y también dice, ¿cómo se dice? Él desafió al rey de Asiria. Ojo, el papá de Ezequías se sometió, se doblegó delante de los asirios por temor a ellos. Sin embargo, Ezequías tenía su confianza puesta en Dios a tal punto que hizo lo que sus antecesores no se habían atrevido a hacer. O sea, era alguien diferente. ¿Era alguien valiente? Sí. ¿Era alguien que se atrevía a poner los límites? Sí. Pero ¿cómo? ¿Qué tipo de límites? Los que Dios le instruía. Porque antes que urgido de poner límites, lo que le urgía más era buscar la presencia de Dios y seguir sus mandamientos. El resto de ese pasaje, de esa historia, te lo voy a resumir de la siguiente manera. Dice la palabra que el rey asirio, Sennacherib, envía mensajeros para amenazar y amedrentar y buscar someter a este pueblo, al pueblo de Judá. Y entonces dice que cuando los manda, pues son, digamos, representantes de Ezequías los que salen al encuentro a recibir el mensaje de parte de Sennacherib. Y entonces, solamente te voy a leer estas líneas, las palabras que dice. Esto es en el versículo 19, dice, decida ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? Empiezan a cuestionar esta parte de que Ezequías confía y pone toda su esperanza en Dios.
empiezan a cuestionar ese Dios en el que Ezequías está creyendo y por ende al que está llevando a todo el pueblo a someterse en manos de Dios, poner su confianza en Dios. Y entonces le dice este mensajero, no os engañe Ezequías, o sea, que no te engañe tu patrocinador, ¿va? Porque no os podrá librar de mi mano, y no os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No hagáis a Ezequías, no oigáis a Ezequías, porque os engaña cuando dice, Jehová nos librará. Y entonces dice la palabra que cuando vienen con este recado a Ezequías, Ezequías inmediatamente lo que hace es que manda llamar a Isaías, el profeta que hablaba de parte de Dios a su pueblo. En otras palabras, ¿qué hace Ezequías? ¿Corre a declarar la guerra contra el rey asirio? No. Él manda llamar al que va a venir a traerle palabra de parte de Dios. En otras palabras, él consulta a Dios. Y dice, Isaías viene y le da palabra de parte de Dios y dice, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. He aquí, yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. O sea, en otras palabras, Dios le dice, tranquilo, yo me voy a encargar. Hasta ahí suena muy bien, ¿verdad? La cosa es que vuelven a venir con otro recadito de parte del rey asirio. Y en esta ocasión dice, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios en quien tú confías. Y empiezan a mandar este mensaje amedrentador, pero no solamente eso, sino que además cuando están hablando con estos mensajeros, o sea, entre mensajeros estaban hablando y los mensajeros de Ezequías le dicen, por favor no hables en hebreo, porque tienen detrás de ellos a los soldados del ejército de Ezequías que guardan los muros de Jerusalén que hablan hebreo. Entonces ellos inocentemente le dicen, porfa, lo que tengas que hablar con nosotros en arameo para que no escuchen aquellos. Y entonces hagan de cuenta que le pican las costillas y el mensajero, en vez de, bueno, sí, déjame te hablo en arameo para que no entiendan aquellos, alza la voz y en hebreo dice, miren, todos ustedes que están confiando en la decisión que ha tomado Ezequías, sepan ustedes que van a caer, ¿eh? Los vamos a derribar. Mejor sería que ustedes se doblegaran, se sometieran, porque su Dios, ese Dios en quien Ezequías, está poniendo su confianza totalmente en ese Dios, no los va a rescatar. Miren todo lo que hemos hecho con los demás pueblos. ¿Qué Dios ha salvado a los demás pueblos de nuestra mano poderosa? Ustedes no tienen con qué. Su ejército no tiene los recursos, no tienen los caballos. Es más, tráiganos a los jinetes. No, no tienen el suficiente equipo para hacernos frente. Tráiganos a sus jinetes y nosotros les ponemos los caballos para que vean. O sea, de verdad en una soberbia, pero también hablándoles con una autoridad, queriéndolos sacudir. Y ellos tenían una instrucción, no responder. Pero quieras que no, sí estaba como cuestionando la capacidad de respuesta de Ezequías y diciéndoles, ¿están seguros que van a confiar en la decisión que ha tomado Ezequías? Y en esta ocasión, lo que Ezequías hace, toma esas cartas que había mandado el rey, va, dice la palabra, que sube a la casa de Jehová y las extiende Ezequías delante de Jehová. O sea, desde luego que los mensajes que está recibiendo de amenaza son fuertes, son amedrentadores. Pero él no corre a hacer una estrategia humana de, a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos defender? Porque sí es cierto, están muy fuertes los asirios y sí es cierto que le han dado chicharrón a todos los demás pueblos y no es que nuestros números como que nos favorezcan. No, no, no. Él toma las cartas, va a la presencia de Dios, las pone delante de él, o sea, pone su causa delante de Dios y dice la palabra que Ezequías declara, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira, y oye las palabras de Sennacherib. Sennacherib era el rey de los asirios, que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y fíjate qué interesante, porque lo siguiente que pasa es que viene Isaías a traerle una palabra. Si recuerdas la primera vez,
Ezequías mandó traer a Isaías. En esta ocasión, en la palabra no dice que él mande a solicitar para que venga Isaías. ¿Qué significa eso? Que Dios ve en la intimidad lo que Ezequías está experimentando y está exponiendo delante de él, y él le habla directamente a Isaías para que venga a traer una palabra. Eso, si tú lo traduces, es una confirmación bien poderosa y es un acto de amor de Dios para decirle entre líneas a Ezequías: yo estoy viendo, yo estoy escuchando, ten paz, o sea, yo estoy contigo. Y entonces dice la palabra que llega Isaías y viene con un mensaje para Ezequías que dice: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, lo que me pediste acerca de Sennacherib, rey de Asiria, he oído. En otras palabras, no es Isaías que escuchó el reporte, es que Dios escuchó el reporte y a Isaías le da la instrucción de que vaya y le diga a Ezequías: dile a Ezequías que yo he oído lo que en la intimidad ha hablado conmigo. Y le empieza a dar una serie de promesas que no te quiero spoilear el final porque es glorioso, es poderoso y sobrenatural lo que Dios termina haciendo a favor de Ezequías y cómo termina revelando su poder para quienes han puesto su confianza en él. El final es tipo Avengers recargado 3.0. Está bueno. Ojalá que sí te atrevas a ir a las escrituras. Segunda de Reyes, capítulo 18 y 19. Pero lo más importante no es el final que le concede Dios a Ezequías. Lo más importante lo encuentras en la primera porción de esta historia, donde dice que Ezequías puso su esperanza en Dios. Y yo quiero concluir con esto que le da título a la enseñanza del día de hoy. Y lo encontramos en Santiago 1:22. Dice la palabra: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Sabes? El llamado de parte de Dios para nosotros es que nosotros vamos a poder conocer y entender instrucciones, principios que Dios manda para nosotros, pero van a venir situaciones que van a retarnos a tal punto. Miren, aquí tengo una visita. Se le escapó al papá. Diles hola. Hola. Ve con papá, ándale. Van a retarnos a tal punto que nos van a sacudir y la inclinación de nuestro corazón va a ser, contrario a la instrucción que viene en la palabra de Dios, tomar acción o tomar cartas en el asunto. Esa es la gran tentación que vamos a tener en todas las temporadas de nuestra vida. Yo quisiera decirte que el examen se presenta una vez y lo pasas y ya de ahí en adelante todo es glorioso. Sí es glorioso, pero hay un de gloria en gloria, hay un en, hay un puente, hay un momento donde se vuelve a presentar la prueba y la pregunta es para ti y para mí: ¿cómo vas a responder? ¿Cómo vas a transitar o militar ese proceso en tu vida? ¿Creyéndole a Dios y aplicando lo que has aprendido en la palabra de Dios? ¿O sintiendo que en ese caso puntual amerita una acción contundente de tu parte? Estas historias a nosotros nos tendrían que servir como confirmación de que vale la pena poner nuestra esperanza en Jehová, aunque humanamente parezca una acción pusilánime de nuestra parte. Porque esa es la palabra. Habrá cosas, habrá decisiones que tomemos que a los ojos de los demás sean tibias, sean pusilánimes, sean pasivas. Incluso pueda ser cuestionada nuestra acción como: es que no te importa, es que yo creo que eso ya es demasiado fanatismo, porque también ni modo de que dejes que pasen por encima de ti, que como tapete te pisoteen. Yo voy a volver a lo que experimenté en ese momento en la presencia de Dios. No hay conclusión, no hay escena de justicia humana que pueda compararse
a lo que mi corazón experimentó en ese momento de intimidad con el Señor, donde Él vino, tomó mi enojo, tomó mi molestia, mi coraje, todo lo que estaba experimentando legítimamente y me hizo libre. Yo salí ligera de ese tiempo de adoración. ¿Y cuántas veces, y te lo digo como alguien que no siempre ha respondido así, cuántas veces hemos dicho, ah, no, esta la resuelvo yo? Y terminamos atados, terminamos amargados. Aparentemente hicimos justicia, pero ¿por qué si hice justicia? ¿Por qué si lo puse en su lugar? No me siento a gusto. ¿Por qué la tripa quedó lastimada? ¿Por qué la justicia no se experimentó como yo pensé que se iba a experimentar? ¿No será que muchos caminos en realidad demandan muerte de nuestra carne para que podamos experimentar la verdadera victoria? Y a mí me encanta porque la predicación del Evangelio de Jesús es contracultural. Y aquí es donde yo digo que se quedan cortos, que topan con pared muchas filosofías que escucho, muchas prácticas de personas que uno respeta. O sea, no es que venga yo con una superioridad moral, pero vienen personas con ideologías que suenan muy buenas, que no, yo practico el amor, la gratitud, la paz y lero, lero, candelero, pero están sostenidas sobre su propia capacidad. Y ojo, de lo que yo te estoy hablando no es algo que yo logré por mis fuerzas, fue algo que si no venía Dios a libertarme de ese sentir, quizás yo ahorita seguiría con las tripas torcidas, ¿eh? No quizás. Seguramente seguiría o peor, porque tuve toda una semana para darle más vuelo a la hilacha, como dicen. Y digo que ahí es donde topan, porque esas personas que promueven y que están a favor de la paz, del amor, de esto, de aquello, se atraviesan con situaciones como estas y les sale la versión menos humanista que les puedas conocer. Ah, no, es que aquí sí, no se pueden meter conmigo. Y entonces, pues le entra uno un poquito, ¿verdad? La carne también y dices, oh, pues no que mucho amor, no que mucha paz, no que mucha hermandad. ¿Y dónde está todo eso? Porque al final del día comprueban una cosa, que nuestra condición es caída, nuestra naturaleza es caída. Por eso necesitamos un Salvador que venga a rescatarnos, no de la injusticia, ojo, que venga a rescatarnos de nosotros mismos. Por eso cuando Jesús les dijo, señores, lo que nos urge no es el día de la venganza del Señor, lo que nos urge es el día de la misericordia, el día del perdón, el día de la libertad de la cautividad en la que nosotros nos hemos metido. ¿Están enojados con los romanos? Olvídense, la cautividad en la que los tienen los romanos se quita derribando a ese pueblo, pero ustedes van a seguir cautivos en su corazón, en su mente. Y esa es la libertad que el Señor te ofrece. Pero por si fuera poco, te da ejemplos como estos, donde dice, morir a ti, a tu carne, también va a traer bendiciones añadidas. También a su tiempo yo voy a obrar donde hay opresores, pero por si queda alguna duda, el opresor o en todo caso el perpetrador no tiene nombre y apellido, condición humana, no es de carne y hueso, no está en una línea, no tiene un ID, no tiene un rango. El opresor, el escarnecedor, en otras palabras, como dice la palabra de Dios, nuestra lucha no es contra sangre y carne, o sea, no es contra personas, es contra potestades, contra huestes, contra operaciones de las tinieblas, no son las personas. Tus enemigos no tienen ojos, nariz, boca. Tu enemigo está en el ámbito espiritual. Y si tú eliges luchar contra las personas, el enemigo que realmente está abatiendo tu corazón va a ir avanzando, va a ir progresando. Y en la medida que tú eliges pelear contra alguien,
tú le das mayor autoridad, fíjate qué fuerte, le vas dando mayor autoridad y accesos a tu verdadero enemigo, a tu verdadero escarnecedor, de que tome ocupación en tu corazón. Se va endureciendo el corazón, se va amargando, va empobreciendo tu calidad de vida. Y un día volteas y dices, Señor, ¿por qué no atendiste a mi clamor? ¿Por qué no viniste a mi necesidad? Y el Señor ahí ha estado todo el tiempo. El Señor ha estado disponible. El espíritu de consolación ha estado, y yo puedo dar testimonio las 24 horas del día. Porque si a las 3 de la mañana me levanté y pedí auxilio, a las 3 de la mañana llegó el Espíritu Santo de Dios a traer restauración a mi alma, que tanto la necesitaba, a devolverle la paz a mi corazón que estaba siendo arrebatada y que yo la estaba otorgando libremente. Así que yo pido a Dios que esta exhortación a que seamos no nada más oidores de la palabra, sino hacedores, venga a ti como un recordatorio cuando se presente la prueba para ti, porque esta situación no nada más es algo que puede ocurrirle a Azul o a un Platino o a alguien que vive en Guadalajara, o sea, no es según características, todos seremos puestos a prueba, todos vamos a vernos frente a este tipo de escenarios y la decisión de ser hacedores de la palabra, Dios nos ha dado el regalo de que la tomemos voluntariamente, no es obligatorio. Podemos elegir librar nuestras batallas de la mano de Dios, poniendo nuestra esperanza en Dios o tomando cartas en el asunto nosotros. Dios nos dice, adelante, lo que tú quieras hacer. Él está esperando que lo elijas a Él. Pero es tan paciente que no importa cuántas veces tú le digas, está bien, siéntate tantito, déjame ir a pelear esta yo. Te va a esperar al momento en el que digas, ¿sabes qué? Ya, como dice esa canción tan famosa de Adrián, ay, se me fue el apellido, pero la que dice, cansado del camino, sediento de ti. O sea, toda esa canción es una exclamación de alguien que lleva peleando batallas en sus fuerzas y le dice, Señor, me rindo, ya no puedo, ya me cansé. Necesito que ahora entres tú y vayas a librar las batallas por mí. Así que, Espíritu Santo de Dios, te doy gracias, Señor, porque aún las adversidades obran para que podamos ver tu gloria, porque para que pueda verse manifestada la obra de Jesús en nuestra vida, para que podamos entender cuán conveniente es para nosotros esa cruz, para que podamos entender que el llamado no es solamente a salir victoriosos, sino a clavar en la cruz nuestra propia carne, que la libertad fue ganada por ti a través de tu sacrificio, pero la invitación es a seguir tus pisadas, es a seguir tu ejemplo, Padre. Danos la gracia, danos la convicción de que esto no es religión, que esto es relación. Y ayúdanos a experimentar esa libertad que viene cuando elegimos morir a nosotros mismos para que podamos ser hacedores de tu palabra, para que podamos ser testimonios vivos de tu escritura, para que podamos comprobar como lo hicieron tantas personas plasmadas en la escritura, como tú eres bueno, tú eres fiel, tú eres misericordioso y tú eres digno de poner toda nuestra confianza en ti. Te pedimos perdón por todas aquellas situaciones en las que hayamos querido en nuestras fuerzas, quizás por ese impulso de nuestra carne, quizás por sentir que tal vez no escuchabas nuestro clamor, salir a defender nuestra causa. Hoy lo ponemos delante de ti confiando en que, como dice tu palabra, en la medida que nosotros echemos las raíces abajo, tú nos harás dar fruto arriba, Padre. Declaro no solamente un año de frutos, Padre, sino un año principalmente de raíces, porque verdaderamente la vida, la victoria y la gloria se experimenta en las raíces y el fruto es destinado a ser una añadidura para dar testimonio de lo que tú quieres hacer con todas las personas que hoy te están necesitando, Padre. Bendice, Señor, a los que hoy escuchan este mensaje y que sea tu Espíritu Santo esa voz viva en medio de su adversidad que les enseñe a caminar en tus caminos y no en los propios, Padre. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.